Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno reencontrarnos una vez más. Muy buenos días. Y qué bueno que podamos acercarnos al trono de la gracia y poder meditar en el mensaje del Señor. Yo espero que estos días hayan sido de bendición para usted. ¿Sabe de quién depende que sea una bendición? La palabra, de la disposición de nuestro corazón. Así escuche usted al mejor predicador, el mejor estudio bíblico. Si no hay la apertura en mi corazón de tomar esa palabra y de hacerla mía, esa promesa de que esa enseñanza es para mí, no para mi vecino, no para mi familia, entonces créame que va a haber un efecto bueno, perfecto, eficaz en su vida, en su corazón. Porque podemos leer la Biblia de manera mental nada más, pero cuando lo leemos con el corazón es muy diferente. Hoy vamos a cerrar el capítulo 5 de 1 Corintios y vamos a leer entonces los versículos del 9 al 13. 1 Corintios 5 del 9 al 13. Y dice así la palabra de Dios. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no solamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o malediciente, o borracho ladrón, con el tal ni aún comáis. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a pedir al Señor en esta mañana que hable a nuestros corazones y podamos entender lo que nos va a hablar. Amado Dios, te damos gracias. Tuya es la gracia, la misericordia, el amor. Gracias Dios porque eres un Dios misericordioso, bueno. Y en esta mañana, Señor, queremos acercarnos a tu presencia para darte la gloria y la honra que solo tú mereces. Señor, guíanos, háblanos en este tiempo, háblanos, Señor, a nuestro corazón. Que todas las personas que en este momento nos estén viendo puedan, Señor, entender este mensaje tuyo, que sea solo tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vemos entonces que el apóstol Pablo ya les había escrito a los corintios antes. Es posible que Pablo haya escrito muchas cartas a muchas iglesias y a los corintios también. Y por eso le hace mención, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. Aparentemente había una carta anterior que ya les había escrito. Y por lo que parece, los corintios no habían entendido bien qué es lo que Pablo les quería decir con la expresión no os juntéis con los fornicarios. Nosotros entendemos, gracias a Dios, yo espero que usted entienda el sentido de el no os juntéis. Cuando vemos, por ejemplo, vamos a hacer mención al Antiguo Testamento, cuando vemos el Salmo 1:1, el Salmo 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Acá hay dos cosas importantes. Lo que el que conoce a Dios hace y lo que el que no conoce a Dios hace. Y la decisión que tiene que tomar, vamos a decir, el creyente, el hijo de Dios, de no andar en consejo de malos. Escuchar lo que ellos piensan, escuchar lo que ellos creen y tomarlo como mío y decir, ay, así, lo que ese incrédulo dice parece, ¿no? Lo que ese malo me aconseja, lo voy a tomar en cuenta. No, bienaventurado el que no hizo eso. Dichoso, feliz, el que no
estuvo en el consejo de ellos, ni el camino de los pecadores. Usted tiene el camino del bien y el camino del mal. ¿Cuál escoge? Porque uno escoge, a nadie lo obligan. No vengamos a decir que no, que me obligaron a pecar. No, uno escoge. Entonces, ¿qué camino escojo? ¿Qué camino escoge usted que me está viendo? ¿El camino de los pecadores? Bueno, si usted elige el camino de los pecadores, no espere que le vaya bien. Usted escoge el camino de lo recto del Señor, le va a ir bien. Y además menciona la silla de los escarnecedores, de los que se burlan, es decir, el que participa de manera voluntaria de los burlones. Eso es algo que el salmista dice, no, pues no va por ahí. Y si tú no estás ni en el consejo, ni en el camino, ni en la silla de ellos, no te sientas con ellos a hacer lo que ellos hacen. No te sientas no piensas como ellos, no caminas como ellos, y no te sientas con ellos, vas a ser bienaventurado. Tiene algo más que ver con lo social, lo filosófico. El mismo Salmo 26, ya miren lo que dice el salmista. El Salmo 26, versículos 4 y 5 dice: no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Ahora, cuando habla de la reunión de ellos, cuando habla de esa expresión sentarse, habla de participar de manera social e involucrarse emocionalmente con ellos. Habla de yo tengo la libertad de poder participar de su pecaminosidad o de no hacerlo. Sin embargo, creo que esto estaba para el salmista claro, de no involucrarse de una manera voluntaria en la maldad pero parece que los corintios no habían entendido bien esto, y entonces Pablo tiene que aclararles que no absolutamente con los fornicarios de este mundo, es decir, que no os juntéis absolutamente con, ya sea fornicarios, con los avaros, con los ladrones y con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Entonces parece ser que ellos ya se fueron al otro extremo de, imagínense, ¿no? Voy al doctor y digo, doctor, buenos días, necesito que me atienda, sí, pero ¿es usted cristiano? No, entonces no me atienda. ¿Es usted adúltero? ¿Es usted fornicario? ¿Es usted avaro? No se trataba de una separación de la sociedad, no consistía de un enclaustramiento y cerrarse a la realidad, no significaba eso, y parecía ser que los corintios así lo estaban haciendo, o muchos así lo estaban entendiendo. Amados, si así uno se fuera a la luna, así estuvieras en un desierto solo, uno puede pecar contra Dios. No se trata de apartarse en el sentido de no, ni siquiera voy a trabajar, ni siquiera voy a ver qué empresa, esta empresa, el jefe, todos son cristianos. No, entonces no entro, porque todos nosotros, de alguna manera u otra, ustedes que me están viendo, trabajan con gente que no es creyente. Ustedes trabajan con gente que no conoce a Dios. Y más bien, ellos son su misión. Dios los ha puesto ahí para que ustedes alumbren, para que ustedes prediquen. Y no se trata entonces de aislarme de la sociedad, porque todos son fornicarios, todos son ávaros, todos son ladrones, todos son idólatras. La idolatría en el Perú es muy fuerte. En Arequipa, por ejemplo, que es mi tierra natal, muy fuerte el catolicismo, muy fuerte la idolatría, ¿no? Recuerdo cuando la procesión del Señor de Milagros iba a pasar por la cuadra, y solamente nuestra casa era la única que no había puesto velas ni nada. ¿Y saben qué hacían? Construían la ceremonia, todo eso final de la estatua la traían justo enfrente de nuestra casa. Ahí la terminaban, ahí la concluían. Como diciendo ya, como no ponen velas, entonces estábamos ahí, escuchábamos, no participábamos de ellos, no poníamos las velas, pero eran nuestros vecinos, los saludábamos y en todo lo que se podía participábamos de lo que era el bienestar de la comunidad, de la urbanización, etcétera, etcétera. No se trataba de no te hablo, no me junto contigo, no voy a trabajar contigo.
lo cual es muy diferente a lo que el salmista dice: participar en una reunión social, pensar como ellos, hacer lo que ellos hacen, recibir el consejo de ellos. Hay una gran diferencia, justo les compartí a los jóvenes, entre tener amigos y tener compañeros, ¿no? Ustedes y yo tenemos muchos conocidos y compañeros en el mundo. Compartimos posiblemente trabajo, compartimos comidas, quién sabe, a veces el jefe llama, sesión, qué sé yo, eso, y podemos consultar cosas. Pero de ahí que se trate de un consejo de mi vida para relacionarme más con Dios, para conocer más a Dios, para ser lleno del Espíritu Santo. En ese sentido, un incrédulo no tiene que decir, no tiene que darme porque simplemente no conoce al Señor. Jesús les había dicho a sus discípulos en Juan 17, 15 y 16, ¿no? En su oración el Señor Jesús dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, el cristiano es enviado al mundo para una misión. ¿Cuál es esa misión? Hacer discípulos, predicar el evangelio, llevar luz. En ese sentido, tal como Jesús lo hizo, él participaba de situaciones en las que él iba a compartir el evangelio, donde él iba a ganar, que es nuestro lema, nuestra estrategia de crecimiento, ganar almas. Pero no era juntarse para pensar como ellos. Nuevamente, los corintios no habían entendido este principio de no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Parece que muchos de ellos querían prácticamente ya salirse, y no nada relación. Entonces él dice: no se trata de eso. Imagínate, tendrías que salir del planeta, tendrías que salir del mundo. No, dice. Más bien, y aquí les aclaro, os escribí, o sea, él ya había escrito antes, que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ojo, acá no está diciendo que con algún hermano, sino como alguno que llamándose hermano, es decir, él se autodenomina hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maledicente, o borracho, o ladrón, con el tal y aun comáis. Entonces vamos a ver la diferencia, mis amados, entre la persona que lucha contra el pecado y la persona que degusta y practica el pecado. Una persona que no siente arrepentimiento, culpabilidad, rechazo hacia el pecado y llámese a sí mismo hermano, entonces es muy peligroso, muy peligroso. Y vimos los días anteriores que es importante que como iglesia nosotros podamos detectar, podamos darnos cuenta cuando algo, un pecado, una persona que está en pecado, va a traer como consecuencia tropiezo y hasta maldición para un grupo, para la congregación. Peor aún, cuando es una persona que practica, porque una cosa es haber tenido una actitud idólatra hacia algo, pero se da cuenta y luego reflexiona y lo deja. Y otra cosa es un estilo de vida de idolatría. Una cosa muy diferente es brindar con un vino para que baje la comida, la carne o el lechón o el filete que comí en Navidad. Y ese vinito semiseco me va a ayudar a bajar la comida. Y otra cosa es ser borracho. Una cosa es que en algún momento de tu vida pues cometiste un error, sustrajiste un vuelto de más, no devolviste, no fuiste honesto y después dices no debía hacer eso. Y otra cosa es que tengas el hábito de robar, de estafar, etcétera, etcétera. Entonces, y además de eso, que digas soy cristiano. Es algo terrible, terrible. Es tan terrible que el apóstol aconseja que con esos
Sí, no hay que juntarse. No hay que juntarse. Y nuevamente, el mundo proclama su filosofía, pues se deleita en la maldad. Pero si alguien dice ser de la luz, si alguien dice ser de Jesucristo y hace todo lo contrario, el daño que hace, mis amados, es terrible. Yo no sé si ustedes, a lo mejor usted que me está viendo, le ha tocado ser partícipe de una estafa, de una desilusión. Tal vez a usted le ha pasado que una persona que se llamaba cristiana, supuestamente, hizo algo terrible y le causó a usted una confusión tan grande que empezó a dudar de todo. Y lo peor de todo es que nos ponen a todos en el mismo saco. Y dicen, así son los cristianos. Dicen. Pero no era eso. Era una persona que se decía llamar cristiana. Yo recuerdo en el colegio, pues, una persona una vez me dijo, sí, yo también soy cristiano, chócala, me dijo así, ¿no? Me hizo el dedito, ¿no? Chócala. Pero era la persona más borracha del colegio. Lamentablemente era mujer. Y le faltaban el respeto en las fiestas. Yo me enteraba, yo ni iba. Pero me enteraban a fulana de tal, mira, le hicieron esto, le hicieron el otro, estaba borracha, que no sé qué. Y era triste porque esa misma persona en algún momento me dijo, así, yo soy evangélico. Y eso realmente, eso me pasó cuando estaba en el colegio. Eh, Qué triste es eso, qué fuerte es eso. A lo mejor a usted le ha pasado ya, incluso tal vez en la iglesia. Y sabe que mis amados, no, no, no se queden callados. Hemos visto qué hay que hacer en los días anteriores cuando hay pecado. Y si usted no ha escuchado nuestros devocionales, vea los días anteriores, cómo detectar el pecado, cómo tratarlo, en qué caso, cuál es el proceder, y hemos visto ya los días anteriores, de qué manera, porque no podemos permitir que el pecado contamine la iglesia, ensucie la iglesia, que como dijimos ayer, la levadura leuda la masa. No podemos dejar eso. Y Pablo dice que con el tal ni aún comáis, es decir, no podemos tener comunión con gente así. La comunión no va por ahí. Y explica, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros los que están dentro? En otras palabras, como dije, bueno, afuera es el mundo, pues. Mundo, allá afuera. Dicen lo que quieren, hacen lo que les da la gana. ¿Quién soy yo para meterme ahí? ¿Qué cobertura tengo yo con ellos? ¿Qué dominio tengo eso? Nada. Pero en la iglesia, supuestamente mis hermanos en Cristo, supuestamente, los que tienen comunión conmigo, los que han hecho profesión de fe, los que se han bautizado, bueno, yo conozco gente que se ha bautizado, pero nada que ver. No tienen frutos de arrepentimiento. Entonces dice, a eso sí hay que juzgar. Y nuevamente, ya vimos el primer día, el lunes, estuvimos viendo el tema de juzgar, cómo se juzga. El cristiano verdadero, el espiritual juzga, y él no es juzgado por nadie. Y Jesús explicó cómo. Y si usted no sabe, vea el devocional del día lunes y el proceder de cómo se hace el devocional el día martes. Cómo vivir el devocional de ayer. Entonces, Pablo dice, afuera es afuera, ¿no? Pero dentro de la iglesia es donde ustedes y yo nos tenemos que preocupar. Es donde ustedes y yo realmente tenemos que velar. Tenemos que estar chequeando cómo están nuestros hermanos, cómo está la gente, ¿verdad? Y es triste cuando lamentablemente, usted sabe que en los últimos tiempos van a aparecer falsos maestros disfrazados de ovejas, de piedad, etc. Van a entrar lobos disfrazados de ovejas. Si ya dice, predijo esto. Tenemos que estar muy atentos, mis amados. Tenemos que estar atentos de lo siguiente. Uno, cuando hay un lobo disfrazado de oveja. Tenemos que darnos cuenta. Hay que discernir y no hay que darle cabida, no hay que darle púlpito, no hay que darle expectativa ni atención. Y hay que demandar inmediatamente, confrontar a los lobos. Hay levadura, ya, levadura. Ya lo vimos el día de ayer.
La gente que comete pecados y contamina y hay que confrontar. Pero también hay en la iglesia, mis amados, gente inmadura, como 1 Corintios 3, gente que no desarrolló el carácter y entonces muchas veces se cometen pecados o ofensas por imprudencia, no por maldad, no porque quieren destruir la iglesia, sino por imprudencia, errores. A veces errores de omisión, a veces errores, dijiste algo fuera del contexto, qué sé yo, inmadurez, todas estas cosas, y entonces eso también hay que distinguir, porque eso también hay que tratarlo de manera pastoral. Y el martes vimos cuál es el proceder. Ahora, también hay el tema de la persona que comete un pecado, puede ser que caiga y necesita ser restaurado. Hay casos donde son de confesión, viene la persona arrepentida, y hay casos donde son sorprendidos. Y en todos estos casos, mis amados, la iglesia que es espiritual, Gálatas 6.1 lo vimos, tiene el deber de juzgar, ¿no? Y de tratar pastoralmente para restaurar. Y aún este caso de Corinto que vivimos también, parecía fuerte decir, hay que tragarlo a Satanás, tenía como fin la restauración. Y por eso dice, versículo 13, porque a los que están afuera Dios los juzgará. Sí, es cierto, Dios juzgará a los que están afuera. Pero nosotros tenemos que juzgar lo que está dentro. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. No vamos a permitir, dice Pablo, que esta persona haga daño, traiga maldición y contamine a los demás. Y aparentemente pues en esta persona no había un arrepentimiento. Pero sabemos que aún esta forma era para restaurarlo. Si bien el modus operandi era, según la ley, según Deuteronomio, muchos pasajes donde aún a una persona que cometía incesto era sacado, y explicamos también que en este tiempo del cristianismo de Pablo y del judaísmo se le separaba de la comunión de la congregación para que se dé cuenta de su pecado y para que también Dios hable a su vida. Cuando vemos 2 voy a escaparme un ratito, versículo 2, vamos a ver que a partir del versículo 5 y el 11 muchos creen que acá Pablo se va a referir justamente a este hombre, ya en otra carta, ¿no? A los Corintios también, y dice así: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Si alguno me ha causado tristeza, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para ese fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y Pablo está haciendo mención a esta persona, a tal persona que hay que perdonarle, hay que consolarle, él está consumiendo demasiada tristeza, y por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y hay pues quienes dicen que finalmente este hombre se arrepiente, ¿no? Vuelve, se arrepiente de su pecado y es restaurado. Entonces, notemos la actitud de la iglesia, mis amados, de perdonarle, consolarle, afirmarle, de tener esa actitud del Señor Jesucristo. Es cierto, en los momentos donde la persona muestra dureza, rebeldía y está haciendo de tropiezo, hay que agotar todo lo visto, hablar con él, a solas, luego juntos. Cuando es agotado ya todo esto, finalmente tomar, sí, mira, no quieres obedecer, tendremos que separarte de la comunión con el fin de que tú entiendas, de que tú aprendas, de que tú deseches el pecado, el deseo pecaminoso en ti,
y busques y vengas a los pies del Señor. Amada iglesia, no debemos nosotros desenfocarnos de esto. Nuevamente, sí es bien, debemos de estar atentos para detectar el pecado, detectar a las personas que están haciendo tropiezo, pero al mismo tiempo mostrar esa misericordia de que más que decir que se vaya fuera, es: Señor, restáurale. Restaura, Señor, su corazón. Háblale. Cámbiale, Señor. Y si la única manera o si la forma para que esta persona realmente cambie va a ser separarle, Señor, hágase tu voluntad. Pero aún en esa separación, aún hay que seguir clamando, hay que seguir orando, hay que seguir intercediendo. Finalmente lo que se quiere es que la persona conozca realmente al Señor. Tal vez usted en esta mañana es una persona que está luchando con el pecado. Tal vez usted en esta mañana está sintiendo que su vida está siendo de tropiezo. Vamos a orar al Señor para pedir que nos libre de esto, que nunca seamos de tropiezo. Tal vez usted sí asiste a un grupo de crecimiento, está todo bien, pero está detectando a alguien que está causando problemas, está haciendo tropiezo. Vamos a orar también en esta mañana. Y vamos a pedir al Señor que abra nuestros ojos, sea cual sea el caso, para que Él ponga su mano poderosa, limpie su iglesia, restaure su iglesia y pueda santificarla en Él. Así que acompáñame en oración. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tú, Señor, eres un Dios santo, que no te deleitas con el pecado, desechas el pecado, aborreces el pecado, Señor. Y por eso queremos ser, Señor, como tú. Te pido, Señor, en esta hora por todos mis hermanos que en esta mañana nos están viendo y que tal vez están detectando o están observando a alguien o una persona que está haciendo de tropiezo, que está con una actitud pecaminosa, queriendo destruir el rebaño. Señor, te pedimos por estas personas para que, Señor, tú cambies sus corazones, para que tú los hagas volver de su pecado. Señor, si es tu voluntad, úsanos a nosotros para poder hablarles y poder hacerles dar cuenta que está mal. Si, Señor, es necesario en tu nombre, si es que es necesario echar a alguien, habrá que hacerlo con el fin de cuidar la grey, de cuidar, Señor, que la levadura no fermente, pero también, Señor, para que esta persona se dé cuenta de su maldad. También quiero orar, Señor, en esta mañana por si es que hay una persona que en este momento se ha dado cuenta que él está siendo de tropiezo para los demás. Dile al Señor en esta mañana: perdóname, Dios, perdóname, Señor, por mi pecado y terquedad. Y te pido que me ayudes. Te pido, Señor, que me fortalezcas. Te pido, Señor, que tu mano esté conmigo. Te pido, Señor, que me restaures y que yo pueda ser no de maldición, sino de bendición para los demás. Ora hacia el Señor. Señor, te pido por las personas que hoy se están dando cuenta que están siendo de tropiezo para otros. Quita eso de ellos y dales un nuevo corazón. Un corazón como el de Jesucristo. Señor, te entrego la vida de tu iglesia para que tú la santifiques, la cuides y que no se levanten los malos en la congregación de los justos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios los bendiga. Estamos invitados a participar del tiempo de oración. Haga clic en el link y nos estamos reencontrando Dios mediante el día de mañana. Bendiciones.